Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este ciclo de conferencias y charlas de nuestro grupo filosófico y de divulgación filosófica Encavernados. En el encuentro de hoy, primero antes que nada, para que no me olviden, vamos a agradecer al Centro de Martilleros Públicos y de Corredores por este espacio que nos brinda y agradecer también, ahora que están en primera fila, a Pedro y Luz, que nos brindan también un espacio radial en el que los lunes por la tarde, gracias a las 8 de la noche, llevamos adelante nuestro programa de radio, Los Maestros de la Sospecha. Habiendo terminado con este chivo, presentar al exponente de esta noche, Sebastián Federico Jerez, estudiante de la carrera de Filosofía, nos viene a hablar hoy de una temática bastante interesante que desborda los límites de la filosofía, que es la estética, ¿no? Aquella disciplina que se encarga de estudiar lo que es el arte y la belleza, con la particularidad que se va a centrar en el fenómeno artístico propio de nuestros tiempos, lo que denominamos posmodernidad en términos filosóficos. Dicho esto, y para no spoilear el contenido de lo que va a decir nuestro amigo, le cedemos la palabra a Sebastián. Bueno, buenas noches. Gracias, Juan, por la presentación. Bueno, es un título medio mentiroso, en realidad, debo decir. No voy a hablar sobre arte, voy a hablar sobre arte, pero voy a hacer, antes de comenzar, una serie de aclaraciones que considero necesarias al caso. Y es que el trabajo que presento hoy es un trabajo que lo vengo realizando fragmentariamente hace ya 2 años, en el que vengo juntando escritos. Y bueno, un problema o una cuestión que surgió fue cómo presentarlo hoy. De ahí viene el título de análisis crítico del arte en la posmodernidad. El trabajo del que les hablo lo podría dividir en 3 partes: el arte como experiencia, la historia del arte o el arte en la historia del pensamiento humano, y concluiría con el arte en la posmodernidad, o qué es esto de la posmodernidad, ¿no? Cómo opera el arte en nuestro tiempo contemporáneo. Dicho esto, en cuanto a lo que es el arte en sí, antes de meterme de lleno en el tema, paso a aclarar algunos conceptos para los que no estén muy afín a lo que es la filosofía en concreto. Hay 2 conceptos fundamentales, claves, que los estudiantes y las personas que se abocan después a la investigación manejan siempre, que son el logos y patos, 2 términos que vienen del griego. En este sentido, el logos, asociado al pensamiento, lo voy a tomar en términos heideggerianos. El logos como Hegel, hay un juego de palabras que hace Heidegger, de logos y Hegel, que vendría a ser del pensamiento como lenguaje, ¿no? Hegel como la palabra. Y patos, un concepto para un poco más complejo de aprender de entrada, que sería esta cuestión de lo que está precisamente por fuera de la palabra. Si uno piensa, por ejemplo, en paciencia, empatía, hay una terminología ahí del patos, que es aquello que excede precisamente a la palabra, que no tiene mediación, es inmediato. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, ¿no? Logos y patos, con la cuestión del arte? El arte lo podemos tomar también en 2 acepciones, o por lo menos yo lo voy a tomar en ese sentido. También quiero aclarar esto: hay muchas cosas que son de mi autoría, son mis ideas propias, así que puede salir cualquier cosa, lo voy aclarando. Podemos entender el arte como técnica, también otro concepto al cual Heidegger le sacó bastante provecho, de la cuestión de la técnica como mediación, ¿no? El arte como técnica es una técnica que no solamente nos distancia del objeto, nos distancia del mundo, sino que nos permite el acceso a él. Y también
la obra de arte, el arte en sí, la palabra arte se puede tomar con el sentido pleno del sentido. Parece que estoy diciendo una redundancia, pero el arte tiene un sentido, la obra siempre se dirige hacia algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta experiencia del arte? Ya metiéndonos por ahí en el terreno de la cuestión, el artista en su experiencia realiza el arte en el acto. Podemos decir que el arte es algo que sucede, que aparece en un momento determinado. ¿En qué momento? En el momento de la ejecución de la obra, que es análogo, es decir, sucede al mismo tiempo que su creación. El que no pasa por la experiencia del arte, que no se dedica a la música o a la escritura o a alguna de las ramas del arte, quizás no lo ha notado antes, pero siempre hay un momento de creación. Siempre hay un primer momento en el cual el artista realiza la obra, donde se inspira y escribe una poesía, compone una melodía, pinta un cuadro, da forma o intenta dar forma a una idea. En ese momento, la obra aparece tendiendo siempre hacia un fin. Hay una finalidad que la obra parece que nos quiere hablar y quiere presentar una finalidad. Y el artista va hacia eso y aparece en el acto el arte. Podemos decir entonces que hay un carácter primario de la obra que se da en el acto, y es un acto exclusivo del artista. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que no hay arte por fuera de ese acto? Sí y no. Podemos decir que el espectador, aquel que se encuentra con la obra, que la reproduce, en esa reproducción en realidad está ya encontrándose con algo que fue hecho, fue atravesado, con un momento que ya fue vivido y que es imposible volver a ese momento, ¿no? Hay una cuestión primaria o una huella que deja ese primer acto que el espectador intenta siempre vivenciar, intenta acercarse a esta experiencia, pero nunca llega. El artista en ese sentido siempre deja una huella, siempre deja un rastro de algo que sucedió y aparece en la reproducción, pero nunca aparece de la misma forma. Siempre el espectador está a la sombra del artista en ese sentido. Ahora, la obra de arte, precisamente al estar marcada por esta huella, al dejar esta posibilidad de poder mostrarse hacia un otro que la va a reproducir, permite que el espectador también ponga su subjetividad en esa experiencia. Entonces ocurren dos cosas. Por un lado aparece esta posibilidad de poder vivenciar la obra desde otra subjetividad, y a su vez esta subjetividad siempre se va a encontrar con una experiencia de segunda mano, digamos que la obra ya fue atravesada por el artista y es reproducida por el espectador. Ahora bien, en la experiencia de la creación, el artista no tiene mediación, no ocurre, no hay logos, podemos decir. Pensemos siempre en el logos como toda mediación de una persona con el mundo. A mí me resultó interesante traer la cuestión del arte precisamente por este punto. La forma de conocer que tenemos nosotros, de conocer y de experimentar. Yo cuando hablo de experiencia me refiero a una cuestión temporal, ¿no? Estamos acá, por ejemplo, nosotros reunidos, yo estoy acá hablando, ustedes escuchan y bueno, hay una percepción presente. Hay un presente que está ahora sucediendo y mientras sucede nosotros nos ponemos en contacto con el mundo. ¿Qué es el mundo en este caso para el artista o para nosotros? El mundo es lo que aparece como presente.
lo que se presenta en la conciencia, y en la relación con ella pasa esto que llamamos existencia. Entonces, ¿cómo diferenciamos al arte? ¿Qué es lo que define el arte? Porque si estamos de acuerdo en que toda experiencia, todo encuentro con el mundo como objeto es algo humano, ¿no? Es donde aparece la existencia, entonces ¿el arte dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Es original? ¿Es esencial? ¿Existe lo esencial? Son preguntas que hoy en día aún siguen vigentes y tenemos muchas perspectivas para poder responderlas o no. En la cuestión, por lo menos desde la perspectiva donde, desde mi experiencia como artista, que no me conoce, yo aparte de la filosofía me dedico al arte como escritor y como compositor, pareciera que en esta experiencia de hacer arte, a diferencia del encuentro con el mundo sin necesidad de buscar nada, solamente en la experiencia de vivir, en el artista hay una necesidad de poder comunicar algo más, de poder sacar algo de sí y ponerlo a la vista de los demás. En ese obrar, en esa tendencia de querer poner algo de sí en esa cosa, en la obra, ocurren dos cosas. En el momento de la creación, el sujeto desaparece, se diluye, porque al perder la mediación de la palabra, aparece el acto, y esto es fundamental. Cuando no hay mediaciones, nosotros actuamos en la obra, salen las palabras. La famosa musa inspiradora. Muchos músicos, hay muchos relatos de los músicos que componen en sueños o componen en un acto en el que no saben de dónde vino eso, de dónde vino esa palabra, de dónde vino esa música, de dónde vino esa imagen, pero aparece, en un momento aparece. Y en ese aparecer, precisamente, no hay recuerdos del lugar de donde procede porque no hay pensamiento, es decir, no hay subjetividad. Podemos asociar entonces a esta actitud de la inmediatez, del pathos, a esta actitud de dejarse ser, de diluir la conciencia o diluir nuestra subjetividad al servicio de la obra como algo fundamental, como este acto primario, ¿no? que ocurre en el artista. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el espectador? Porque hasta ahora hablamos de la creación, del artista, de la subjetividad que se diluye, que se pierde. En el espectador, en el que recibe la obra, también hay una cuestión de una experiencia y hay una evocación de esa emotividad, de esa emoción. Es decir, uno escucha una canción que le gusta, que siente empatía precisamente con esa canción, y suceden cosas. A nivel emotivo, a uno le pasan cosas. Generalmente, sobre todo en la música, está asociada la musicalidad a la emotividad, a esta cuestión de, bueno, estoy angustiado y escucho tal canción, o a más de uno por ahí le ha pasado de ir al cine, ver una película y en determinada escena un conjunto de imágenes con la música de fondo operan de modo tal de que uno se emociona, porque uno vivencia en esa imagen, en esa obra, en eso que sucede, vivencia una experiencia que la encarna como propia. Hay una encarnación que es propia. El encarnar es esta cuestión de uno colocarse en ese lugar de la obra de arte. Hay algo que nos pertenece a nosotros como espectadores en eso que sucede. Por ahora vamos bien, veo caras como medio asustadas por acá. Cualquier cosa me pueden revolver con algo, pueden interrumpir para preguntar. Va a haber un sector de momento de preguntas, pero bueno, si alguno quiere interrumpir en algún momento por alguna pregunta que considere muy necesaria, será enriquecedor para la charla y el debate. Bueno, como estamos viendo, hay una relación esencial
entre la forma en que se nos presenta el arte, es decir, el arte aparece en la relación, esto es muy importante, aparece en la relación entre el artista, entre el sujeto y el objeto. Yo tomé ideas que me parecieron muy interesantes de un autor alemán, Schopenhauer, que es muy actual en muchas de sus reflexiones, en donde él aclara esta cuestión de que el artista, por lo menos en su época, en la plena modernidad, el arte tiende hacia un fin, y este fin siempre representa lo sublime, lo ideal, ¿no? Y en este querer o tender hacia llegar a ese ideal, a esa perfección completa, ahí sucede la obra, en esa tendencia. Ahora, ¿qué sucede? Uno nunca llega, ya los que hemos repensado desde la filosofía del idealismo sabemos que uno nunca llega a esa idea perfecta, nunca llega a eso, a esa meta, digamos, ¿no? Pero esa meta opera precisamente para que el movimiento de la existencia del sujeto que intenta realizar la obra aparezca. Entonces, la relación entre este sujeto que intenta hacer arte, que piensa y que ve el mundo e intenta atravesar el mundo para sacar algo original, algo de eso, en ese esfuerzo es donde aparece lo esencial de la obra de arte o del arte en sí mismo. Acá aparece otra palabra que puede prestarse a confusión. La esencia, hay muchas escuelas clásicos, medievalistas. Los contemporáneos excluyen la esencia, ya no es nula, ¿no? Entonces, ¿en qué términos hablamos de esencia? Cuando digo esencia me refiero a sustancia. Cuando digo sustancia me refiero a una perspectiva netamente hegeliana. Hegel decía que la sustancia es el sujeto, es decir, nosotros, como conciencia, como individuos que tenemos o queremos tener una identidad, tenemos algo que subyace en nosotros. Bueno, la esencia sería eso, lo original, lo propio puesto en la obra. Entonces, esta relación que tenemos con el mundo, casi análogamente que el artista tiene con la obra, es la que hace que aparezca lo esencial, lo original de nuestra existencia. Este origen o esta originalidad, como podemos ver, plantea o llama a una experiencia emotiva, algo que acabo de decir, que se da en el espectador, ¿no? Esta emotividad que se da en la obra, que se da en la persona, producto de lo que la obra evoca, es algo que marca un sentido, una dirección, que culmina en una determinada experiencia o sensación, esta cuestión de, bueno, uno se angustia, uno se pone contento, llora, ama, se ríe, se genera algo en nuestra subjetividad. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Hasta acá venimos hablando un poco de lo que es el arte, como creo yo que opera el arte en los seres humanos, digamos, en nosotros. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la posmodernidad. No sabía de entrada, antes de venir acá, si iba a llegar a tocar el tema de la posmodernidad en sí. De hecho, valdría pensar o plantearse la pregunta de si realmente existe la posmodernidad como cosa. Posmodernidad, el término post quiere decir después, sería después de lo moderno. Desde mi perspectiva, también es una aclaración importante, no existe la posmodernidad en el sentido académico que se le atribuye hoy en día. Para mí, hoy estamos ahora y ahora. Estos efectos de la llamada modernidad, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene toda esta cuestión
de lo posmoderno y dónde encaja o cuaja la cuestión del arte. Podemos situar toda una corriente de pensamiento que a inicios del siglo XX, en la filosofía, en la psicología, en el arte y en la ciencia, sin intención, digamos que el pensamiento se va moviendo y encuentra lugares donde generar rupturas y quiebres. Bueno, el siglo XX es un siglo de quiebre para el pensamiento y para la humanidad toda. Aparece desde el psicoanálisis el concepto de lo inconsciente, donde este logos, esta palabra, esta razón directiva, ¿no?, queda nula, pierde totalmente, queda estéril, pierde su poder, o al menos así lo aparenta en un primer momento. Aparece también la filosofía de Heidegger, filósofo fundamental en el siglo pasado, quien también hace un gran análisis de toda la cuestión política, de la guerra, del hombre, su existencia. Aparecen las teorías cuánticas, que nos dicen ya que no se pueden medir las cosas, sino que las cosas están, aparecen, desaparecen. Entonces hay un montón de teorías que empiezan a mostrar que lo que parecía como una realidad concreta, una realidad segura, un suelo firme, no está. Al final la razón no tiene razón, está en lo inconsciente, la física newtoniana fracasa, las cosas no se pueden medir, no se pueden calcular. Esta crisis es una crisis del logocentrismo. Volvemos al término del logos. El logos es, podríamos decir, una palabra que en su contenido nos muestra el pensamiento mismo. Nuestro pensamiento es el logos, la conciencia es el logos. La capacidad de medir algo, de calcular. Lo cuantitativo está asociado al logos. Y lo inmediato al patos. Entonces parece que hay un montón de cosas que el logos no puede abarcar y que entran en una incertidumbre, que van por fuera de este lenguaje racional, y solo nos queda una cuestión de intuición. Volvemos de vuelta a la teoría freudiana, donde uno aparentemente tiene que escuchar las cosas, pero escucharlas sin escucharlas y que aparezcan, aparece el inconsciente y cuando aparece ya no está más. Y de repente también, en la ciencia parece que queremos medir una partícula, pero la partícula cuando la medimos no está acá, entonces tampoco se puede medir. Un tercer bastón de esta ruptura fundamental es la aparición, y es paradójico ahora que lo pienso, la aparición de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación, dice Heidegger, le quitan, eliminan el valor de la distancia que antes el hombre tenía con el mundo. Porque, por ejemplo, una persona, Kant, por ejemplo, un filósofo importante también para el pensamiento, él escribió toda su obra, una obra fundamental, y a los 70 años escribió esta obra, nunca salió de su pueblo. Él vivió en Alemania, en un pueblito en Königsberg, creo que era. Königsberg vivió, murió ahí, nunca conoció ni las pirámides, no conocía Argentina, no conocía nada. Argentina ni existía, me parece, en esa época. Nada. Y así vivía la humanidad. Con la irrupción de los medios, de la pantalla, de la imagen, hablando de irrupciones, con la irrupción de la imagen, todas estas imposibilidades resultan posibles. La inmediatez pierde valor. Pareciera que lo gana, porque uno de repente se encuentra con que en una pantalla puede ver las pirámides de Egipto, o en el cine antiguo, por ahí en las primeras imágenes del cine, a través del blanco y negro aparecían, la gente acá en Argentina se enteraba de cómo era Estados Unidos. O sea, uno podía acceder sin trasladarse, accedía a un mundo que estaba ahí, que aparecía como imagen, inmediato. Y ahí está lo paradójico, que los medios
nos dan algo inmediato. Entonces, ¿qué dices? Bueno, aparentemente acá hay una confusión. Acá el valor de lo inmediato se perdió, porque yo ahora no hace falta que me vaya a la Concagua para verlo. Lo tengo ahí en la pantalla y lo puedo experienciar, lo puedo vivenciar, lo que es ver una montaña en una pantalla enorme. Bueno, los medios masivos, el cine en primera instancia, el cine, la radio, la televisión, nos traen todo un mundo nuevo. Digo mundo, no con toda la intención, porque venimos hablando de esta cuestión del arte, que es la relación del artista con el mundo. Y los medios nos presentan un mundo nuevo, un mundo accesible al alcance de todos. Y no solamente un mundo que es nuevo por la inmediatez con la que irrumpe en nuestras vidas, sino que es un mundo que, y este es el carácter masivo de la comunicación, es un mundo que llega a todos por igual, todos accedemos a la misma imagen. Cuando uno, la clásica escena de la familia comiendo en su casa y prende Showmatch, pone la televisión, todos acceden a esa misma imagen. El mensaje es simultáneo y esa simultaneidad genera que haya millones de personas relacionándose con un aparato, el medio, el cual impone una realidad, es decir, impone un mundo. Podemos decir que hay una irrupción y una transformación del mundo a través de estos medios. ¿Tienes una pregunta? ¿Puedo? Sí, cómo no. Entonces los medios de comunicación tendrían que ser dentro de lo artístico de la obra o el medio. Porque vos dijiste que en todo arte hay una obra. Entonces aparecen los medios de comunicación. ¿Qué vendrían a ser dentro de lo artístico los medios de comunicación? Algo que se creó, por lo tanto es una obra, o es un medio, como la palabra dice. Perfecto. Muy buena la pregunta. Y bueno, el medio, precisamente, la pregunta sería ¿entre qué está mediando? Claro. Y eso es interesante. Te me has adelantado un poco a la charla, pero no importa. Sí, era necesario hacerlo, evidentemente. Precisamente cabe la pregunta de decir, bueno, este medio aparece y este medio ¿es un medio o es un fin? ¿Entre qué media el medio masivo de comunicación? Porque uno siempre está de este lado de la pantalla y del otro lado de la pantalla ¿qué hay? Y además de esto, el arte acá, ¿dónde está el arte? ¿Está el arte? ¿Está el medio en el arte o no está el medio en el arte? Bueno, lo interesante de pensar el arte y los medios de comunicación, la relación entre ellos, está precisamente en que el arte opera en la subjetividad. Operar quiere decir que genera efectos, algo nos hace a nosotros en lo real. El arte opera en el sujeto y configura su existencia. O sea, nosotros somos de determinada forma y vivenciamos algo gracias a ese momento artístico donde sucede la obra. En la relación con los medios sucede de modo similar, pero ¿qué diferencia hay con el arte? La diferencia es que en la obra de arte hay un otro, hay un artista. Como al principio creo que lo dije en algún momento, el artista siempre deja algo de sí, deja una experiencia, deja un rastro, que uno después intenta completar, vivenciar, intenta llenar, digamos. Hay algo que queda como medio completo, medio vacío, algo falta, podríamos decir, y uno intenta, fracasando siempre, pero intenta siempre llegar a eso. Lo llamativo en los medios de comunicación es que en estos medios de comunicación, estas imágenes, estas obras que aparecen mediadas, que son virtuales, esa es una palabra también importante, virtual porque es una imagen, una apariencia, algo que aparenta realidad y no lo es. Pero, aparentando su realidad, genera efectos, o sea que opera como la realidad del medio. Y la diferencia con el artista es que no hay un otro. El otro, en los medios de comunicación, siempre están velados, no hay un otro. ¿Alguien se preguntó quién hace las publicidades? ¿Quién
¿Quién nos tira ese mensaje? ¿De dónde viene? En la filosofía o en el pensamiento contemporáneo hay muchos autores, sobre todo en la rama política, donde se habla, bueno, el sistema, el mercado, el consumo. Son entes totalizantes. Y en realidad no existe tal cosa. Cuando uno habla del capitalismo, no existe el capitalismo, no hay el capitalismo, no hay el consumo, no hay el mercado. Pero el mercado lo regula todo, evidentemente. ¿Quién es el mercado? Es alguien, no es un yo. ¿Es un nosotros o no es nada? Parece que el medio de comunicación transforma la realidad, la transforma sin ningún otro de por medio. Entonces, la pregunta es, bueno, si en esta experiencia con los medios de comunicación que nos plantean, que evocan, mejor dicho, una realidad como la obra de arte, y esta realidad que se evoca, aparentemente no viene de ningún lado, ¿y de dónde viene? Y no hay un otro, entonces, ¿quién está? Bueno, acá inevitablemente voy a tener que hacer un salto, como hablaba recién, como la física cuántica lo plantea, saltaré de un lugar a otro y si se pierde, bueno, es así. Es mejor en filosofía quedarse con preguntas que con respuestas. A veces es mejor no entender que entender. O cuando uno cree que entendió algo, no. Por lo menos en la filosofía, si son ingenieros o médicos, ahí sí tienen que entender porque, bueno, están en riesgo la vida ajena. Pero acá precisamente hay que cuestionarse las cosas y cuanto más preguntas queden, mejor. ¿Dónde doy el salto? El salto viene en esta cuestión de que, y acá lo voy a tirar en una proposición como si fuera una tesis, como si fuera una afirmación, contradiciéndome con todo lo que dije recién. En el medio de comunicación, cuando uno se relaciona con los medios de comunicación, con internet, el celular, la televisión, con todos los aparatos, no hay un otro. No hay un otro en tanto que un otro humano, no hay otro humano con el cual yo me relaciono. O sea, si somos en la relación, si somos nosotros en la relación con el mundo, con el otro, y no hay un otro, ¿con quién nos relacionamos? Con nosotros mismos. Entonces, la diferencia entre el objeto en la obra de arte y estos objetos que nos ofrecen el consumo a través de los medios masivos son objetos que están vacíos totalmente de sentidos, vacíos de experiencias, pero como son virtuales, evocan experiencias que no son reales, obviamente, pero las evocan y generan efectos reales en nuestra emotividad, en nuestra conciencia, en nuestra realidad presente. ¿O acaso nadie sintió sed cuando vio la publicidad de 7up y escucha el ruido de la gaseosa? ¿O a nadie le pasó de ir por la calle a las 6 de la tarde y mira una hamburguesa y dice, ¿cómo me comería una hamburguesa? Y ahí uno se da cuenta de que tiene hambre. Y cada vez que preguntamos, uno tenía hambre de comer eso. Y entonces, estos medios que tienen a un otro velado, en realidad tienen a ese otro oculto, porque ese otro es uno. El otro que aparece en el medio siempre es uno. Y ahí es donde podemos situar o colocar lo que llamamos el quiebre de la modernidad, o el quiebre del pensamiento, esta irrupción donde se cae el logos y donde aparecen todas estas cuestiones, estas teorías nuevas que, y también es llamativo, así como aparece el psicoanálisis, el cine, la televisión, todas estas teorías empiezan a tirarnos ideas nuevas sobre cómo nosotros nos manejamos en el mundo, pero empiezan a operar también, porque nadie esperó a ver qué efectos producía el cine en las personas para ponerlo en práctica. Se pusieron en práctica. Yo siempre lo he charlado esto en la radio y en otros espacios. Hay un autor, Edward Bernays, que es el sobrino de Freud, y él es el padre de la publicidad, fue el que escribió toda una teoría publicitaria sobre cómo venderle a las personas a través de los medios masivos de comunicación, y él utilizaba ciertos conceptos psicológicos diciendo, bueno, a las personas hay que tratar de convencerlas, pero más que convencerlas hay que hacerlas que deseen. Deseo. Esa es una palabra también importante.
Porque el deseo es análogo a la relación que uno tiene con el mundo. La relación entre uno y el mundo es regida muchas veces por el deseo, por lo que uno quiere o al menos cree querer y se dirige hacia los objetos, los hace, como los artistas, pero ya no hay artista porque no hay una relación con un otro, no hay nada que mostrar al mundo. Lo que sí hay es un deseo voraz por consumir. Y ahí también hay algo análogo con la obra de arte, porque uno cuando experimenta el arte intenta completar una idea, que es lo que yo tomé de Schopenhauer. Schopenhauer dice, bueno, uno tiene esa idea platónica y intentando alcanzar esa virtud de la perfección que representa la obra, la belleza, lo sublime, uno hace el arte, ¿no? Y a veces queda incompleto. En la sociedad de consumo podemos pensar análogamente este proceso, pero no hay ideal, no hay meta, no hay un objeto u otro, sino que aparece uno mismo, vacío de sí, y este completamiento en realidad es un completamiento cíclico que intenta siempre estar todo el tiempo autollenándose, nunca logrando completarse. Uno siempre intenta completar el deseo, siempre intenta estar llenándolo, y ahí también está lo paradójico, ese llenamiento, ese querer alcanzar, que en realidad ya no hay meta, ese querer alcanzar es querer alcanzarse a uno mismo, en la identificación que tiene con esa imagen que aparece en el medio, ¿no? Eso que nos dicen que hay que consumir para hacer. Ese intento de completud, de querer saciar, ¿no? De decir, quiero consumir, yo acá compro el nuevo modelo de Toyota y soy yo. ¿Y qué pasa con eso? No pasa nada. Uno termina aniquilándose. Entonces podemos decir que los medios de comunicación fomentan el consumo, y el consumo como modo de ser, nos lleva al aniquilamiento de la subjetividad. O sea, el sujeto se pierde, nuestra individualidad, lo que nosotros con el artista encontramos como propio, se pierde, ya no hay nada más propio. Digamos que nuestro propio deseo, nuestro propio hambre de consumir, de querer completarnos, nos aniquila. Porque cuando uno se completa, ya está, se finí, no hay más nada. Y este autoaniquilamiento viene acompañado de un vacío de sentido. O sea, ya no hay sentido porque no hay dirección, no hay hacia dónde dirigirse, no hay metas, no hay idea que nos guíe. Solamente tenemos el reflejo de un deseo que podemos decir que es un deseo inventado, un deseo acordado a las necesidades del mercado, del consumo, porque bueno, el sistema tiene que funcionar, el mundo es así, vivimos en el capitalismo, eso es lo que nos dijeron siempre de chiquitos, vivimos en el capitalismo, hay que comprar, hay que consumir, hay que laburar y nada más. Bueno, entonces podemos decir que si estudiamos la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el arte, cómo el arte nos impacta a nosotros, podemos establecer cómo nos manejamos con el mundo, con los otros seres humanos. Y bueno, no sé cómo voy a chusmear el tiempo, cómo estamos con el tiempo, vamos a tratar de ir cerrando un poco. Al final quería hablar solamente de una cosa y terminé hablando de todo, pero bueno, ¿qué más? Es así. Las cosas nos van llevando de un lugar a otro. Igual es interesante, muy interesante lo que decís. Es muy bueno. Tuve un debate un debate de psicoanálisis por un concepto, ya con esto cierro, el concepto del sinsentido. Porque bueno, la obra de arte siempre tiene un sentido de dirección. Hay un is love, dicen los Beatles, y uno escucha los Beatles y se llena de algo, y hay algo que nos lleva. Dice, bueno, por acá es el asunto. No sabemos qué es, pero por ahí va. Bueno, el sinsentido, según Lacan, que también esto le dice Heidegger, pero Heidegger dice la nada, es como, o sea, nosotros nos metemos en el lenguaje porque hay una apertura total de sentido, hay un sentido que está nulo, está ahí, entonces cuando lo ponemos en movimiento
descubrimiento aparece todo este espectáculo que llamamos mundo, pero el sentido sería falso en este caso. Y bueno, los existencialistas, hay un montón de vertientes, pero dicen que la nada sería también análoga a esto. La nada es aquello que subyace a nosotros. Nosotros venimos de la nada y vamos hacia la nada. Ocultando esta nada como meta, hablando de la obra de arte volviendo, ocultando esta nada tras el ideal, vamos como ratón tras el queso ahí y la vida pasa, ¿no? Pasa entre luces y sombras. Pero yo no estoy de acuerdo con esto que quieren que les diga. Está todo muy lindo, todo bien con Heidegger, con Lacan. Sobre todo con Lacan, ¿en qué sentido? No acuerdo. Hay un filósofo, Nicola Bagnano, que habla sobre la cuestión de lo positivo y lo negativo en la existencia. Y es verdad, el sinsentido nos prima. Cuando uno se pone mal, se pone mal porque se da cuenta que la vida no tiene sentido, y ya está. O sea, el sentido se lo pone uno y hay que vivir. El sinsentido es lo que posibilita cualquier elección de la vida, cualquier identificación con el mundo, es lo que posibilita la creación, el sinsentido. El sinsentido es necesario, pero no debe ser permanente. Y ahí hay una cuestión, me parece, de doctrina o de teoría. Desde mi mirada, el sinsentido posibilita que aparezca una dirección, un sentido. Y en ese sentido yo creo que el idealismo hegeliano fue muy mal interpretado, porque precisamente lo que permite que haya una relación, es decir, el sentido, la existencia humana plena, para que haya una relación, algo ahí tiene que haber algo puesto, algo hacia qué tender. ¿Tiene que ver con la ambición? ¿Ser ambicioso? Sí. Sí, la ambición podemos llevarla hacia la cuestión. Ambición es un término ambivalente que puede tomarse de varios lugares. Vamos a decir que cambiemos ambición por tendencia o el querer, de la voluntad. La voluntad a veces ambiciona cosas, pero no quiero llevarlo a un término por ahí economicista o cosificante, pero vamos a decir voluntad. La voluntad quiere, para querer la voluntad tiene que tener una dirección, y en esa dirección uno se establece como existencia humana. Hoy en día no hay metas, una gran frase usada es el fin de la historia. El fin de la historia tiene que ver con esto, porque somos seres humanos que parece que se nos desveló la nada y nada tiene sentido, entonces como que todo da igual. Bueno, son interpretaciones, yo no lo veo así. Ya les digo, para mí precisamente lo que constituye al hombre es el poner algo ahí que vaya más allá de sí mismo y que nos posibilite un encuentro con el otro. Así que bueno, para cerrar un poco toda esta cuestión, estaría bueno que nos quedemos pensando en qué es el mundo para nosotros. Tenemos metas, y si tenemos metas, pensemos en cuáles son los medios que vamos a proponernos para alcanzarlas. Si vamos con los medios de comunicación, estamos medio locos, porque el medio de comunicación siempre nos va a velar al otro, siempre nos va a poner el deseo propio por sobre el ajeno, porque lo que vende es precisamente ser feliz uno. El resto, ¿qué importa? Uno tiene que completarse. Y siempre, y ya con esto cierro, siempre hay que pensar que cuando uno se relaciona con los medios de comunicación, uno siente la pertenencia de ser uno mismo el que está ahí viendo algo que aparece como único, y eso único simultáneamente le sucede a un montón de personas. Entonces, ojo, porque terminamos pensando todos iguales. O mejor dicho, no terminamos pensando, terminamos deseando todos del mismo modo. Un deseo que nos lleva a la muerte total. También vienen las frustraciones, ¿no? Y viene encadenado un montón de cuestiones que también tienen que ver con ansiedades, frustraciones, no tener éxito igual que el otro, lo que nosotros vemos. Es decir, se viene concadenado con un montón de otras cuestiones esto, ¿no? Es decir, está para hablar más, obvio. Y es corto el tiempo
pensar, pero sí. Se van ensamblando con otras cuestiones que tienen que ver con... Los modelos de éxito que tienen las sociedades actuales hoy son modelos de éxitos individuales siempre, no son éxitos colectivos. La sana competencia, que nunca es saludable. Pero bueno, vamos cerrando y no sé si el compañero ¿no? quiere acotar algo más. Estuviste anotando ahí un par de cosas. Bueno, en primer lugar, un fuerte aplauso por la presentación. Sí, voy a hacer una breve síntesis. Estuve anotando un montón, como verás. El tema del arte a mí me apasiona, es un tema que realmente me interesa. Sobre todo los autores que mencionás, son autores que yo he transitado por mi lectura y que me han dado ideas para pensar. Vamos a inaugurar ahora un espacio de preguntas. Quizá para destacar me gustó mucho la cuestión de la experiencia del arte, cómo lo planteaste en relación a el artista cuando crea. La creación artística es realmente un evento, una irrupción, aparece algo nuevo en la realidad que nos quiere mostrar algo. Y me hubiese gustado también haber escuchado un poco cómo fue visto el arte a lo largo de la historia. Sé que el tiempo es tirano y que no fue posible hacerlo, pero bueno, quedó muy claro también el tema de qué sucede en nuestra época contemporánea, marcada por los medios de comunicación. Tengo dos preguntas para hacerte. Yo sé que el auditorio también tiene preguntas para hacer, así que te hago simplemente una y si después queda más tiempo, amerita que te haga la segunda. Volviendo al tema de la posmodernidad, la situación en la que estamos, y hablamos un montón sobre el tema del consumo. La pregunta es la siguiente. Evidentemente, los seres humanos somos seres carentes, de necesidades, necesitados, pero no seres de consumo, ¿sí? Tenemos necesidades, no somos perfectos, pero esto no significa que nuestro motor tenga que ser el consumo masivo en nuestra vida. En relación con el arte, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede revertir la situación actual del deseo de consumo a través del arte y de la educación estética? Si la respuesta es sí, entonces la pregunta sería, ¿cómo sería posible esta transformación si hoy en día el arte también lo vivimos a través del consumo? Pienso, qué sé yo, en el ámbito de la música, pienso en Spotify, en recitales masivos. Acá no hay también una lógica del consumo típico de la modernidad o posmodernidad. Voy a relajar porque hiciste una pregunta. Sí, no, mi respuesta yo en el sentido medio pesimista no, diría que la respuesta es no, o sea, sí en lo ideal, pero el arte nos puede... Lo que ocurre con el arte, con el consumo mejor dicho, es que voy a trasladarlo a otros términos para ser más corto con la respuesta. Nosotros, al no tener metas en esta sociedad de consumo, al no tener metas, sino que siempre queremos llenar el sentido de modo inmediato, nunca reconocemos que ese llenamiento va a ser falto de algo. La falta, digamos, está ahí velada. O sea, no hay, en términos psicoanalíticos, no hay un sujeto que está castrado o está barrado. Entonces, todo el tiempo entra en el círculo vicioso de querer llenarse y ese llenamiento se autoaniquila. Entonces, el arte sí podría cambiar esta cuestión del consumo. Lo que sucede es que, y por eso me interesa todo este tema, porque estamos hablando de lo constitutivo en la subjetividad, o sea, en la relación con el objeto se constituye el ser humano, es algo fundamental. Y bueno, no sé, habría que pensar en futuras generaciones o es algo que progresivamente se va a ir dando. Y lo que decís está buenísimo tu aporte del arte, porque yo venía pensando ahora, estoy trabajando con una banda nueva y uno de los muchachos me decía, bueno, vamos a grabar un videoclip, vamos a difundirlo y cuando ya tengamos más o menos 100, 150 personas que les guste la banda, vamos a salir a tocar. Fíjense la lógica, es increíble. ¿Dónde está? Ahí no hay arte. O si hay arte, ¿dónde quedó el arte? Porque la experiencia queda reducida a meramente lo virtual. Bueno, virtualmente hay mucha gente que le va a agradar algo que jamás vivió en su vida, que solamente lo accedió a través del medio,
Y bueno, y ahí nos lanzamos. Y bueno, es relativo a lo que decís vos. Habría que saber diferenciar, creo, y ahí va a ser un paso importante, en darnos cuenta de que la realidad virtual o lo virtual no está separado de lo real, sino que se lo ha comido. Entonces, nuestra realidad hoy es puramente virtual. Si somos conscientes de esa realidad, de lo virtual en nosotros, quizá ahí sí podemos tener una apertura a un cambio de mirada. Si no, somos como los peces en el océano, el famoso dicho, ¿no? Eso, no sé si quedó más o menos. Sí, me diste una pista más o menos para cómo pensarlo. Pensar que el arte se ha transformado hoy en día en una mercancía más, podríamos decirlo en otros términos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y abrimos ahora sí formalmente el espacio de debate, intercambio de ideas, comentarios. Si alguno quiere tomar la voz. Hace falta que haga circular el micrófono o nos escuchamos. ¿Cómo la cuestión? Sí, Emanuel. Seba, dos preguntas. De las dos voy a elegir una. ¿Sí? Igual que Juan. Elijo una. Al principio de tu charla me habías dicho que el artista le da forma a la obra. Mi pregunta es sobre ese punto. ¿Es el artista el que le da forma a la obra o más bien es un instrumento y la obra se da forma a sí misma utilizando al artista? ¿Es él utiliza el pincel o es el pincel de la obra? ¿Cómo se hace juego? Sobre todo en el mundo contemporáneo, que se configura una imagen con una intención quizás diametralmente hecha para, o bien crear un tipo de conciencia, crear quizás un tipo de sometimiento. En el caso del arte en sí misma, ¿sí? ¿Es el artista el que le da forma a la obra o más bien es la obra la que opera justamente desde el artista, dándose forma a sí misma? Bueno, pasa muchas veces que el artista dice, yo no lo hice, como que se suelta de su propia obra, ¿sí? Como si hubiese algo más que estuviera operando. No me quedó claro dónde entraría la contemporaneidad en tu análisis, pero bueno, contestando lo que pude cazar de tu pregunta, hablando del fenómeno, acá voy a hablar del fenómeno del arte genuino, lo que yo considero que sucede como arte. Otra cosa, podríamos ver qué es eso que opera, esto que decís vos, cuando entra en la lógica de mercado o en la lógica del consumo, para mí no hay arte ahí. No hay arte porque no hay nada atravesado por nada, sino hay una cuestión de un espejo del deseo que se retroalimenta a sí mismo, entonces ahí el arte no operaría. Ahora, entrando en lo que decís vos, del arte, cómo opera el arte en la obra, hay dos aspectos. Uno que es el de la técnica. El pincel, el pintor pinta el pincel, ¿no? Podemos decir que la técnica como instrumento, ahí está claro, es la técnica que uno tiene, o el compositor cuando desarrolla la armonía y todo. Ahora, yo tengo un escrito que no traje, o lo tengo por acá creo, que es sobre la improvisación precisamente, y creo que un poco te referís a eso, con que la obra actúe. Uno maneja como artista un montón de saberes, un montón, estudia. Y cuando ejecuta la obra o practica en su casa, la tía con la guitarra, cuando uno ejecuta o improvisa, por ejemplo, en una sesión de jazz, no se pone a pensar, voy a usar el modo dórico relativo menor porque con el jónico genera. Uno cierra los ojos y ahí es donde la subjetividad desaparece. Hay una pérdida de la subjetividad y en ese sentido, si lo tomamos en ese sentido, sí, hay como un dejarse llevar por el instrumento, pero ojo, ese dejarse llevar está regido por una pérdida de subjetividad que es necesaria para que aparezca la subjetividad en la obra. Es como una traspolación. El mejor ejemplo de esto es vean un recital de Woodstock de Jimi Hendrix. Usted no ve a Jimi Hendrix tocar la guitarra y Jimi Hendrix hace eso. Toca cosas, melodías, en donde no está Jimi Hendrix consciente de sí tocando, pero aparece en la musicalidad. La comunicación en el arte se articula desde este sentido pleno. Yo lo planteo en mi escrito como un término de una dialéctica inconsciente, porque uno cuando improvisa con otras personas. ¿Y cómo te entendés? Yo tengo un colega con el que hacemos música y hacemos
cosas complejísimas, pero no las estudiamos, no las practicamos, pero salen. ¿Y cómo sale eso? Bueno, eso que sale desde un lugar donde precisamente no hay mediación, no hay palabra. Y ahí uno se pone en la obra. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, quizá un ejemplo para ilustrar lo que decía Manuel, pensar en que la obra te va dictando a vos lo que tenés que hacer. Y ahí es cuando el artista se pone a merced de la obra, digamos, como si fuera un instrumento más de la obra para poder llevar a cabo lo que se tenga que efectuar. Miguel Ángel decía, cuando hablaba de la escultura y agarraba un bloque de mármol, decía, yo en realidad no estoy creando nada, lo que hago es sacar, con el cincel y el martillo, lo que hago es sacar todo el mármol que está de más para mostrar la figura que ya está ahí en el mármol. Y en ese sentido el artista como que se pone a merced de la obra, digamos, se pone en un plano secundario. Bueno, era un ejemplo nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera...? No, también en el caso de la Gioconda, que pasa muchas veces, de la Mona Lisa, que pasó a ser una obra que dejó atrás al que la realizó. Como que nadie se acuerda de quién la hizo, sino que está en sí la Mona Lisa como una obra de arte maravillosa en todo el mundo. Y bueno, y quien la realizó medio como que queda atrás, ¿no? Sí. Está bueno el fenómeno de la No sé, independencia. con respecto a lo que dijo un chico, con lo que quiso decir él, no sé por qué se me vino el ejemplo de la Mona Lisa. Sí. Quería decir algo. Sí, sí. Lo que pasa es que en el ejemplo que da ella hay una experiencia que uno tiene al ver la obra. Eso es muy importante. Y ahí es donde lo virtual no es lo mismo que lo real. No es lo mismo ver. Yo no la conozco, la Mona Lisa, no la vi, pero vi, por ejemplo, el Pernita de Picasso. Y no es lo mismo verlo en una fotografía que verlo ahí expuesto en el ¿cómo se llama? No, en el Prado no está en el Reina Sofía. En el Reina Sofía. No es lo mismo. Entonces ahí es donde lo virtual deja de ser virtual, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo la experiencia de verlo que la forma de verlo. Por lo menos, lo mismo que, qué sé yo, un paisaje de la Concagua, no es lo mismo verlo, como yo lo vi ahí a pocos metros que verlo ahora. Ahí creo que... No digo que vos dijiste eso, pero digo... Es que coincido con usted, es así. Pasa que la trampa y lo paradójico está en eso mismo. En la persona nadie va a ver en la Concagua, pues ya lo tienen en la pantalla. Nadie hace el movimiento hacia eso real. Entonces, si lo pensamos en términos masivos, lo virtual se comió tanto la realidad de las personas que las personas viven sus experiencias transitan en ese ámbito. Es un poco como la caverna de Platón, digamos. Nadie que salió de la caverna, ¿cómo sabe? Entonces, ¿qué es? Vemos sombras. Podemos decir que la realidad virtual es la gran sombra de este siglo. Bueno, se mueve así la subjetividad. Y de hecho pasa con la gente que la gente más va a sacar la foto que él ha dicho, llevo la cámara, pero saca poca porque me interesa más. Un fenómeno es en recitales la gente filma. Es increíble eso, ¿no? Filman, sacan, miran acá, yo he visto gente en recitales en Charlie García, miran el celular, o sea, miran el recital por la pantalla. Están ahí. Eso es un signo muy grave, ¿no? Patológico del pensamiento. O sea, a lo sumo yo lo miro por el binocular para ver mejor. Uso más el binocular que la cámara cuando veo. No, pero está bueno mirar por la pantalla también. Sí. Está bueno mirar por la pantalla. No, es que sea malo. Claro. No, es que sea malo. Está bueno para que no tenga acceso a ir de persona, mirarlo desde otro lugar, está buenísimo, ¿no? Son las cosas de la era moderna, está todo nuevo, mis abuelos se hubieran muerto de admiración por lo que se pasa ahora. Todo tiene un precio, digamos, ¿no? Todo, acceder a esas cosas está bueno, pero bueno, todo tiene un costo. En realidad fue comida, digamos. Ya. Ese es el peligro. Está bueno. Yo quería saber, ¿no? En
esa visión que lo conmueve y que ingresa en él, es ahí donde en ese proceso después se convierte en arte, ¿no? Se puede decir que es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos ves lo que decía el nombre de acá en relación al cuadro de Guernica, ¿no? Picasso, ¿no? Sí. Guernica, bueno, todos sabemos que fue una masacre, Sí. un contexto histórico muy triste. Y cómo Picasso, desde la visión, desde haber vivido y ser contemporáneo en esa situación, plasma, ¿no es cierto?, esa visión en su sensibilidad en lo que es el cuadro que realmente, como dice el hombre, yo no lo vi personalmente, pero yo la primera vez que vi el cuadro de Guernica me impactó, y es tan profundo, es como leer un libro, ¿no? Porque cada escena es una cosa de ver. ¿Puede ser? Sí, Esa sensibilidad particular que tiene el artista de plasmar desde la visión, porque todos vemos, todos vivimos, pero no todos tenemos esa visión particular, ¿no? Zizek dice que el arte es peligroso, precisamente porque tiene esta capacidad de evocación, de llamar a la emotividad. Y yo creo que sí, coincido con vos, y hay una conmoción en el artista que lo hace producir la obra, pero ojo, porque si estamos de acuerdo en que no hay un otro, si el otro queda anulado, esa conmoción genera un arte que es el reflejo de esto que llamábamos recién como aniquilamiento, llevado por el deseo del consumo. Podemos decir que hay un arte también del consumo. Hay un gran dicho que dice, no, bueno, pero el que escucha reggaetón, el que escucha esta cosa, eso no es arte, no es música. Ah, bueno, sí, no es arte en el sentido de que no hay un otro y el mundo está deformado ahí, ¿no? Pero es arte en el sentido técnico, porque genera algo en nosotros. Si no, las publicidades no existirían, el reggaetón no existiría, nadie iría a bailar. O sea, evidentemente todas esas cosas generan efectos reales en nuestra vida cotidiana y forman a las personas. Y bueno, entonces ahí es donde hay que estar atento, en esas evocaciones que son totalmente, podríamos decir, narcisistas, que se agotan y bueno, reflejan eso. ¿Y con el arte se nace o se hace el ser humano? Esa pregunta aún no tiene respuesta. No me digas. La visión del artista de lo que él ve en su alrededor se convierte en poesía en su mente. ¿Cómo repito, por favor? El artista que tiene esa particularidad, ¿no?, en su visión del mundo, de la vida, o de una tarde, ¿no es cierto?, del otoño, o un amanecer de otoño, se convierte en él poesía que después lo cristaliza en un cuadro, en una poesía, en una canción, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Lo que le viene de afuera se convierte en arte dentro de lo que es su bueno, lo expulsa de vuelta. Y hay una imposibilidad también que es totalmente, como decís vos, hay una cuestión del poner uno algo propio en esa experiencia, de presentarlo al mundo y perderlo. Claro, porque ya la interpretación del otro va a ser del otro, no va a ser de uno. Un profesor de música una vez me dijo, vos cuando componés, cuando alguien compone y punto. No compone para tal público, para tal cosa, no hay dirección, hay algo que pasa y pasa y después forma parte del mundo eso. Digamos que uno pertenece a la obra en el sentido de la creación, pero también la obra ya le pertenece al mundo y el mundo hará con ella lo que hará. Capaz, desde el horror, hay obras que horrorifican a las personas y bueno, generan algo. Está bueno verlo de ese modo, me parece. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Tenemos ahí una pregunta de nuestro camarógrafo. Bueno, buenas noches. Primero quería agradecerte, Seba, por la charla, estuvo espectacular, la disfrutamos. Y justamente porque estuvo buena te molestamos con preguntas, peleas o pleitos. Voy a jugar a ser un poco abogado del diablo, tenía esa intención, y pensar en relación a la cuestión del sinsentido y la posmodernidad que marcaste.
estoy bastante de acuerdo. Y pensaba, por ejemplo, en Lyotard, que menciona la cuestión de los relatos y que, bueno, tanto en la antigüedad como fundamentalmente en la modernidad, había grandes relatos, mejor dicho, que homogeneizaban y llevaban a la gente por diferentes caminos, ¿no? Sea la religión, sea ciertas filosofías, proyectos políticos, la revolución, el comunismo, lo que sea, no importa. Y que, según Lyotard, es algo que muere y se pierde en nuestros tiempos. Pensando esta cuestión de la fragmentación, de cómo se pierden los grandes sentidos y estamos en una especie de desorientación total, donde cada uno busca y araña donde puede su sentido, porque ya no hay sentidos colectivos, y la imagen que tengo en mente es Constitución a las 6 de la tarde, cuando la gente corre para todos lados y eso parece el mundo, ¿no? Sentidos que se cruzan, se chocan, se lastiman. Pensar si quizás no hay un grado de positividad, ¿no? De algo valioso en eso en relación al arte. Y paso acá, creo que acá viene la pregunta. Pensaba en el arte, justamente, el arte moderno, medieval, donde había grandes escuelas, ¿no? Justamente en esta cuestión, el romanticismo, el expresionismo, impresionismo, ¿no? El renacimiento, los modelos clásicos que había que reproducir cierta lógica, una técnica, un camino claro. Y veo hoy en día donde el arte, se rompieron las escuelas, no hay escuelas, hay artistas con Constitución, gente corriendo de acá para allá como locos, haciendo lo que puede, lo que les parece. ¿Pensás que eso puede ser fructífero a largo plazo, que puede ser como un momento por ahí de caos, pensándolo en términos medios de Kuhn, ¿no? Se acabó la ciencia normal, estamos en un momento de caos hasta encontrar nuevos paradigmas, y puede llegar a ser enriquecedor estos momentos de desencuentro, de turbulencia? ¿Qué opinas? ¿Se entendió un poco la imagen? Yo creo que tampoco soy creyente del fin de la historia. Esta cuestión del fin del relato para mí es una gran mentira, porque no podemos escapar de los relatos. Y si decimos que estamos en la época del fin del relato es que es el fin del relato. Y en esta cuestión, yo creo que hay algo fructífero en relación al arte, a la creatividad. Que no haya escuelas da la posibilidad siempre de la creación. El aspecto, ese sería el aspecto positivo. El aspecto negativo sería de que esto queda siempre sesgado a una minoría o queda como ocultado, ¿no? Queda como ahí bajo el velo. Generaciones futuras serán las que descubran lo que hoy sucede. O sea, si hoy sucede arte, no sucede en los espacios donde los artistas muchas veces vamos a buscarlo. Y creo que es una regla que se da en muchos sentidos. Porque sí, se acabaron los relatos, estamos atravesados por el sinsentido, cada uno siente que está en la libertad de ser como quiere y donde quiere, pero vamos a buscar todo eso a los mismos lugares, y son los lugares donde terminan homogeneizando muchas veces la posibilidad, vamos a decir, la posibilidad de construcción. Se me vino a la memoria algo que hace años, tipo se me vino a la memoria, en el secundario, que tenía esta visión de capitalismo como, bueno, tenemos al tipo que nos reparte las cartas, ¿no? Y te dice, bueno, vos para jugar tenés que elegir de estas cartas. Vos tenés la libertad de elegir, pero ya es una elección que está predeterminada. Y muchas veces nos movemos en ese terreno. Artistas y lugares donde el sinsentido es aprovechado en la plenitud de lo humano, los hay, por suerte, gracias a Zeus, que hay todavía esos lugares, pero no están accesibles a todos y no lo estarán. Creo que eso es lo que hace que puedan germinar en algo que seguramente lo aprovecharán las futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario, idea enriquecedora, constructiva o destructiva? ¿No? Entonces le damos un fuerte aplauso nuevamente.